Muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a otra entrega de la serie de webinarios que impartimos mensualmente. En esta ocasión tendremos a la señorita Ana Tavares y a la señora Miosotis Rivas exponiéndonos los datos como combustible para los negocios. Antes, iniciamos con unas palabras de nuestro presidente, Arturo López Valerio. Hola, muy buenas noches. Gracias por conectarse a este webinar. Los datos son el combustible para los negocios, organizado por la Cámara TIC. Mi nombre es Arturo López Valerio y les quiero agradecer el tiempo apartado para escuchar a grandes talentos nacionales como lo son Miosotis Rivas, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, y Ana Tavares, que es científica de datos y autora del libro Ciencia de Datos, que ahora mismo es bestseller en Amazon. Les agradezco a ambas la oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros, pero al mismo tiempo entender que para el año 2025 van a existir almacenados en nuestro planeta un total de 181 zettabytes de información, lo cual es la mayor cifra que alcanzará la humanidad para ese tiempo, pero al mismo tiempo depara retos en términos de la privacidad de datos, el uso de los mismos, la manipulación, el procesamiento y, como planteamos en este webinar, cómo utilizamos toda esta información para beneficiar el contexto de los negocios. Recordando que negocios fuertes hacen de las comunidades donde participan también resilientes y sostenibles. Por tanto, les dejo con grandes exponentes de lo que son el uso, manipulación, medición, curación y análisis de datos, representado en estas dos excelentes profesionales, damas, que nos acompañan en la noche de hoy. Por favor, disfruten este webinar y recuerden, al final del mismo, llenen la encuesta. Les agradecemos y que seguimos en contacto. Iniciamos con la señorita Ana Tavares. Ana Gabriela Tavares Rivas es economista de formación, científica de datos y maestra por vocación. Actualmente labora en Scotiabank en el área de ciencia de datos para la región de Latinoamérica, con experiencia en finanzas públicas y privadas como desarrolladora de base de datos, soluciones para la toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos. Es formadora en universidades locales e internacionales, como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Instituto Tecnológico de las Américas y Fuse Machines. Autora del libro Ciencia de Datos, una guía práctica de los pocos manuales en español sobre el tema y el primero en la República Dominicana. Parte de la directiva de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de la República Dominicana y expositora en conferencias tanto locales como internacionales sobre temas relacionados a ciencia de datos, transformación digital e inteligencia artificial. Sin más que decir, le damos la palabra a Ana. Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Y quisiera agradecer primeramente a Arturo por tan buena introducción y a Evina también por sus hermosas palabras. Con esto quisiera entonces empezar compartiendo mi pantalla. Denme un momentito. Confirma por favor, Evina, que se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces con esto, déjenme cambiarle aquí. Déjenme ver. Ok. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a iniciar con este tema que es los datos en los negocios. Y bueno, ya no tengo que preocuparme por presentarme, ya que Vina hizo una presentación bastante buena y al punto, y es básicamente lo que dice aquí. Y bueno, sí debo añadir que pueden encontrarme en Instagram en la cuenta NagapsBay. Yo soy fiel seguidora tanto de la ciencia de datos como de la inteligencia artificial y realmente me dedico más que nada a promover estas ciencias y a, ¿verdad?, dejar saber a los demás sobre cualquier noticia interesante sobre el tema. Así que me pueden seguir ahí en la cuenta NagapsBay. Y con esto quisiera empezar con una pequeña encuesta para todos ustedes en esta noche. Quisiera que por favor entraran a este link, menti.com. Cuando entren, le va a pedir un código y van a poner este código que pueden ver aquí, que es
2683-9648. También tienen el link aquí, pero es mucho más fácil para ustedes si simplemente entran al link menti.com, como les estuve comentando, y ponen el código 2783-9648. Y con esto vamos a ver sus respuestas. Básicamente es para, ¿verdad?, ir viendo para qué ustedes utilizan los datos. Y podemos ver aquí, básicamente en tiempo real, sus respuestas. Podemos ver que lo utilizan, por ejemplo, para contabilidad, lo utilizan, bueno, no utilizan los datos, es válido, pueden poner que no lo utilizan para nada y por eso han venido el día de hoy a aprender para que lo pudiesen utilizar. Vemos que también para finanzas, para deudas, que tiene que ver con finanzas, para networking y me imagino que para muchas otras cosas. Vamos a dejar unos minutitos más para ver si algunos de ustedes van entrando y entran a menti.com y ponen entonces ahí su opinión sobre para qué utilizan los datos actualmente. Pueden ser en sus negocios, en su día a día, porque, ¿verdad?, podemos tomar decisiones con datos. Por ejemplo, si sabemos que el pronóstico del día de hoy es de lluvia, tal vez nos quedemos en nuestra casa tranquilos. Si sabemos que, por ejemplo, a las 10 de la mañana, 12 del mediodía, van muchas personas al supermercado, tal vez nos iríamos de esa hora, pero esos son datos. Y son datos con los cuales nos ayudan a tomar decisiones en el día a día. Miren, aquí tenemos para preparar recetas, muy bien, para revisar qué hace el vecino, me parece muy bien eso, y bueno, y para eso también tenemos los periódicos, ¿no? Para saber qué hacen nuestra sociedad en general. Para ver análisis del Estado, muy bien. Actual, no sé específicamente qué quería decir con eso, pero me imagino que tiene que ver con la actualidad. Entonces, déjenme ver en el chat, el código, por favor. Déjenme poner ahí tanto el... bueno, se supone que aquí lo pueden ver, lo que pasa es que déjenme ver si yo puedo esconder esto. Y mira, ¿tú tienes idea de dónde yo puedo esconder esto? Mírenlo aquí, aquí lo dice. Déjenme ver. Porque si yo puedo esconder eso, mira, aquí arriba está, es menti.com y el código es 2783-9648. Exacto, gracias, Evin, exacto, 2783-9648 y así pueden entrar. Discúlpeme, que eso ha tomado una posición un poquito incómoda. Pero muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos promoción de redes sociales, eso es muy importante y lo vamos a hablar también el día de hoy. Preparar proyección de ventas y así sucesivamente. Vamos entonces a continuar. Bueno, hacer muestras de negocios también, eso se llama análisis de muestreo. Así que nos vamos a continuar. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Bueno, tomar decisiones, muchas gracias. Pueden seguir respondiendo y yo más adelante entonces lo vuelvo a mostrar. Pero mientras tanto vamos a seguir con nuestra presentación del día de hoy. Ok, ¿se ve pantalla completa aquí? Sí. Okay. Entonces, quisiera también empezar, ¿verdad?, esta presentación del día de hoy, hablándoles de qué pasa en un minuto en Internet en el 2021 alrededor del mundo. Según Lori Lewis, que es una analista de datos que todos los años recopila muchos datos relacionados a qué pasa en un minuto en Internet. Esto es, vamos a decir, una parte de este gran gráfico que ella crea para que ustedes vean en un solo minuto, o sea, en 60 segundos, todos los datos que podemos encontrar mundialmente en el Internet. Y luego entonces vamos a contextualizarlo con República Dominicana. Entonces, lo primero es que se mandan alrededor de 200 millones de correos. También vemos que en Facebook hay 1.4 millones de vistas, es decir, cuando hacemos así el scroll, que pasamos los diferentes posts que hace la gente. En Netflix tenemos 28,000 suscriptores viendo contenido. En Instagram tenemos 695,000 historias. Tenemos también alrededor de 1.6 millones de dólares gastados en línea, en un solo minuto. Esto tiene que ver, imagínense, con compras y ventas en Internet, ¿verdad? Y también tenemos en Twitter 200,000 tweets. Esto es en 60 segundos. Es decir, que es muy probable que en lo que yo dije esto, ya todo esto, o cosas o números muy similares fueron vistos. Entonces vamos ahora a contextualizarnos en República Dominicana. ¿Qué pasa ahora en un año en República Dominicana en el Internet? Porque esa fue la información que pude obtener.
Y esta información fue obtenida por Hootsuite. Para que sepan, esta fuente de datos es muy interesante porque todos los años, inclusive varias veces al año, ellos tienen unos informes que nos dicen qué pasa en un año o en un periodo de tiempo en Internet en cada país. Entonces, en el caso de República Dominicana, igual, esto es un extracto de este informe que tiene muchas páginas, pero aquí quería mostrarles básicamente cómo con ciertos datos o con cierta información podemos ya empezar a contextualizar y a tomar decisiones. Entonces tenemos en República Dominicana en el 2021 18.6 millones de celulares, que es realmente una gran cantidad. O sea, si tenemos, por ejemplo, 10 millones de habitantes, que es alrededor casi de dos celulares por persona. En Facebook tenemos 5.9 millones de usuarios. En la banca tenemos que 56.9% de la población tiene una cuenta bancaria. El valor de las compras en línea en un año en Internet en República Dominicana es de 952.4 millones de dólares. O sea, realmente es una cantidad, ¿verdad?, bastante importante. Y tenemos también 34 millones de dólares en valor de mercado de delivery en línea. O sea que realmente esto es algo que nació en República Dominicana y se va a quedar, ¿eh? Nosotros somos muy cómodos como dominicanos. Eso básicamente es lo que nos muestra este valor del mercado de delivery. En cuanto a LinkedIn, tenemos 1.1 millones de usuarios y en Instagram tenemos 3.6 millones de usuarios. O sea, que piensen que todos estos usuarios de diferentes canales o diferentes redes sociales, o por ejemplo, valor de compras, son valores y son clientes potenciales para sus negocios. Obviamente, si usted sabe correctamente cómo identificar lo que es su público, porque evidentemente no los 5.8 millones de usuarios de Facebook van a ser sus clientes, pero tal vez, o sea, imagínense nada más con 500,000 personas que le compren ya son muchísimas ventas. Entonces, de eso se trata la explotación de los datos, ¿verdad? Saber de ese total del mercado, cuál es la potencialidad, por ejemplo, para mi negocio, que yo pudiera entonces alcanzar y que yo pudiera entonces venderle, o que yo pudiese desarrollar estrategias alrededor de esos, por ejemplo, clientes potenciales. Entonces, ¿qué significa esto? Y agreguemos un poco de contexto, ¿verdad? Estos números que acabamos de ver. Lo primero es que vemos un gran potencial en el mercado en línea. También los datos pueden ayudar a desarrollar estrategias y conocer el negocio. Miren cómo rápidamente en 2 slides yo le di datos que lo pueden ayudar en sus negocios ahora mismo a tomar decisiones. Y también nos ayuda evidentemente a conocer el negocio y apoyar entonces sus objetivos. Usualmente los objetivos en los negocios son o aumentar ingresos o reducir costos. Entonces, simplemente con los datos que acabamos de ver, República Dominicana en un año, ya usted puede tomar decisiones que les ayuden a ambas cosas, o a aumentar ingresos o a reducir los costos. Entonces, la realidad es que menos de 2% de los datos son guardados y retenidos mundialmente. Esto quiere decir que toda esta información que se crea en un minuto, toda esta información que se crea en un año, se destruye. Entonces, esta información es recopilada por la IDC, que es la Corporación Internacional de Datos, lo cual es una pena, evidentemente, porque entonces los datos no pueden ser explotados. Y hay una frase muy interesante, dicha por John Ridney, quien es el vicepresidente de la IDC, que es que las organizaciones deben considerar prepararse para guardar más datos mientras buscan superar el reto que significa la transformación digital, mejorando las métricas del negocio y acelerando iniciativas innovadoras de análisis de datos. Evidentemente, eso se ha vuelto mucho más importante, mucho más ponderante, por decirlo de alguna forma, luego, ¿verdad?, del COVID, donde vimos que muchos negocios se vieron en la quiebra al no poder ajustarse a este nuevo modelo de negocio digital. Entonces, ¿por qué es importante analizar datos? ¿Y cómo se relaciona esto? Vamos a poner esto por aquí. A guardarlos. Entonces, lo primero es la resiliencia digital. ¿Y qué significa la resiliencia digital? Es la habilidad de una organización de adaptarse rápidamente a las disrupciones en el negocio, como son, por ejemplo, el COVID. Yo escuché de muchas compañías que tal vez hacían planes de contingencia y decían, no, esto no va a pasar nunca. Y se reían y relajo, tú te imaginas un terremoto, no sé qué. Y luego llegó el COVID. Y eso no solo pasó en nuestro país, eso pasó en muchísimos otros países, muchísimas otras compañías
Y muchas de ellas, lo único que tenían de diferente de otras es que tenían datos guardados, con los cuales podían seguir trabajando, mientras que otros no. Entonces, evidentemente, esto hace que se puedan aprovechar las capacidades digitales que no solo restauren las operaciones del negocio, pero también capitalicen las condiciones cambiantes. Como estaba comentando y siguiendo, ¿verdad?, con el ejemplo, yo tengo datos ahí guardados, puedo mandar a mi fuerza de trabajo a su casa, tranquilamente a trabajar, como lo hicieron bastantes empresas que trabajan en remoto, y miren cómo inclusive el modelo de trabajo se está transformando o a híbrido, o sea que de por sí ya nadie o muchas personas no van a volver 100% a lo que es un modelo de oficina, y otras inclusive prefieren simplemente quedar en sus casas. Yo no sé si ustedes escucharon, pero hace poco Google se vio con una huelga de empleados, si no me equivoco, en Inglaterra, debido a que ellos querían ya mandar a las personas a trabajar en oficina y ellos se estaban negando y decían que no. O sea que inclusive ya ustedes ven que inclusive los mismos trabajadores se niegan a volver a las oficinas, lo cual evidentemente hace que los negocios tengan que adaptarse y que, vamos a decir, tengan que ser más digitales o que tiendan a ser cada vez más digitales. También esto tiene que ver con el desarrollo de iniciativas innovadoras. Las compañías digitalmente transformadas usan los datos para desarrollar nuevas e innovadoras soluciones para la empresa del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver mucho con desarrollo de productos digitales. O sea, por ejemplo, ahora vemos bancos que nos ofrecen, por ejemplo, abrir cuentas de ahorro a través de los canales digitales, por el app, por la página web. Vemos también ventas de todo tipo de productos en la página web. Vemos inclusive BravoBa, tenemos, además de el Pedidos Ya, y tenemos muchas otras aplicaciones donde podemos pedir por internet y nos llega a la comodidad de nuestra casa y no tenemos ni siquiera que, por ejemplo, ir al supermercado o hacer compras en ningún sitio. Simplemente desde la comodidad de tu hogar se puede hacer todo esto. Y adicionalmente, afirma la dirección en la que se mueve el negocio y crea oportunidades de lanzar nuevas fuentes de ingresos, porque es mucho más fácil y es mucho más rápido tú darte cuenta de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando y tú entonces ajustar consecuentemente. Voy a dar un ejemplo inclusive personal un poquito más adelante. Y también está todo el tema del monitoreo de empleados, socios y clientes, evidentemente siempre respetando la privacidad, ¿verdad?, personal, tanto de sus empleados como de sus socios y de sus clientes, para mantener entonces un alto nivel de confianza y empatía que asegure a su vez la fidelidad, porque, ¿verdad?, queremos fidelidad tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados, porque ninguna compañía quiere una alta rotación de empleabilidad, porque eso le cuesta dinero. También la satisfacción de actores relacionados, tanto satisfacción de clientes como de empleados. Entonces, pero siguiendo, déjenme ver. Ok. Entonces, ahora pasamos a lo que es el tipo de datos, colección y uso. Entonces, la colección y análisis de datos puede ser y ha sido usada en todas las áreas y en compañías. O sea, podemos pasar desde elección de recursos humanos a través, por ejemplo, de análisis de palabras en sus currículum, hasta, evidentemente, que es para lo que más se usa, para temas de segmentaciones de clientes, ventas, desarrollo de campañas de mercadeo, desarrollo de productos y así sucesivamente. Y también compañías de todos los tamaños. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo en un momento sobre un colmado. Y esto se debe a la necesidad de entender qué pasa en el mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se mueve? Como decimos en República Dominicana. Y predecir el futuro cercano, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo como compañía quiero predecir o quiero estimar qué va a pasar, vamos a decir, en una semana, en un día, para yo entonces poder tomar decisiones basadas en eso. Entonces, los datos históricos ayudan a encontrar patrones en ventas y ciclos de clientes que ayudan a la compañía a tomar decisiones. Y le voy a dar un ejemplo de un colmado que se conoce también, por si hay personas que no son dominicanos, como esas tiendas pequeñas donde uno compra, o sea, cualquier tipo de producto así relativamente rápido. Entonces, un colmado, aquí en República Dominicana, por ejemplo, se juega mucho dominó. Y el dominó, usualmente uno va a un colmado y se sienta y coge un ron con Coca-Cola o un ron con 7up o diferentes tipos de tragos que le gusta disfrutar a los dominicanos mientras juegan dominó en un colmado. Entonces ya de por sí el dueño del colmado sabe que
los miércoles a las 7 de la noche, él va a tener un grupo de personas que van a jugar dominó y que esas personas beben ron con Coca-Cola. Y puede ser que haya uno que le guste el ron con Coca-Cola Light, uno que le guste el ron con 7-Up y otro que le guste el ron con Coca-Cola normal. O sea que ya de por sí, ya ese colmado está tomando decisiones tomando en cuenta datos, o sea, hasta sin darse cuenta. ¿Cuáles son los datos? Bueno, los clientes son 10 clientes que me vienen semanalmente, estos días de la semana, a estas horas. Entonces ya yo sé que antes de los miércoles yo tengo que tener suficiente inventario para yo poder subastecer la demanda de ron con Coca-Cola o de ron con 7-Up, porque si no, no voy a vender tanto como pudiese. Obviamente, cualquier negocio quiere vender más, ¿verdad? Y a su vez está todo el tema también de la logística, si tengo que tener otra persona de limpieza, si tengo que tener una persona ahí atendiendo, por ejemplo, de seguridad, para que, ¿verdad?, no vaya a pasar algún tipo de robo o algún tipo de tragedia no deseada, que tengo que tener alguna persona cuidándome inclusive las ventas, de que igual no haya cualquier tipo de robo de dinero y todo ese tipo de temas logísticos. O sea que vemos ya como un negocio, tal vez que uno consideraría pequeño o microempresa como un colmado, toma decisiones a través de los datos. Y evidentemente, a la empresa ir creciendo o al haber más tamaño, entonces es más difícil recordar todos los detalles de todos los clientes y todas sus interacciones, porque tal vez un colmado responde más a llamadas de personas que quieren algún producto en específico, pero imagínense ya que el colmado va creciendo, se convierte en un supermercado, va creciendo, se convierte en un hipermercado y de atender tal vez 50, 100 clientes pasa a atender 50,000 clientes, 100,000 clientes, ya la cosa se va complicando. O sea, imagínense que ya tenemos que tener todo un equipo de ventas, tenemos que tener todo un equipo estratégico y toda una logística tanto de ingreso de productos como de ventas de esos productos. Ya tenemos que tal vez introducir en la compañía personas que estén en cajas, ¿verdad? Para que los clientes puedan pagar. Tenemos que entonces todo también la logística de salarios, tal vez lo que son seguros de salud y, ¿verdad? La cosa se va complicando entre más grandes son las empresas. Entonces, con esto nace la necesidad de herramientas también más complicadas en cuanto al análisis y desarrollo de datos, como son Excel, SQL, el Python, Power BI, entre muchas otras herramientas que se utilizan para almacenar, analizar y explotar datos. Y también a su vez nacen disciplinas como son análisis de datos, las ciencias de datos, que es a lo que yo me dedico y lo que amo y promuevo, la inteligencia artificial, entre muchas otras. Entonces, ¿cómo crean los datos más ingresos? Y para que quede bien claro, lo voy a ejemplificar, cada punto. Lo primero es que crean relaciones más responsivas con los clientes y apoyan la retención. Por ejemplo, si soy una compañía y estoy desarrollando un nuevo producto, imagínense L'Oreal que tenga un nuevo champú y le quiera poner argán y le quiera poner diferentes ingredientes. Entonces, puede inclusive sacar el producto antes de venderlo para ver la respuesta que tienen entonces los clientes a este nuevo producto, inclusive tomar la decisión de no sacar el producto a la venta o de hacerle algún tipo de modificación si ve algún tipo de respuesta negativa a algún tipo de característica en específico del producto. Y en este caso les voy a dar un ejemplo también personal. Antes de yo publicar mi libro en ciencia de datos, yo creé una publicidad y la puse en redes sociales para ver cómo las personas iban a responder. Y la verdad que yo vi una respuesta muy positiva y vi que realmente había una necesidad en cuanto a lo que era ¿verdad? Aprender sobre la ciencia de datos. Y por esto fue que creé entonces mi libro. O sea que fue una respuesta directa a esa señal del mercado de que había una necesidad de material en español introductorio de ciencia de datos. También, como punto número 2, tenemos interpretar y reducir los ciclos de venta usando analítica. Y tenemos un ejemplo de una tienda deportiva. Imagínense que una tienda deportiva sabe que en invierno sus ventas van a disminuir porque en las regiones donde se encuentra, bueno, es invierno, hace mucho frío, la gente no sale tanto a hacer ejercicio o se compra menos. Entonces, la compañía está decidiendo entre dos caminos. Uno de esos caminos es producir más en estos meses para que entonces, imagínense ya en primavera, cuando la gente empiece de nuevo a salir a hacer ejercicio,
entonces ya tengan inventario suficiente, o también puede elegir, imagínense, aumentar su inventario en ese momento y o vender en otros sitios. Por ejemplo, imagínense Adidas que decida, por ejemplo, vender aquí o en Latinoamérica, en países donde se mantiene relativamente caliente, y entonces vamos a decir el excedente lo deja para esos países donde hay un invierno muy fuerte, y entonces, ¿verdad? Luego entonces ya las ventas vuelven a subir y luego lo llevan a los otros países para distribuir estas líneas de productos. Entonces, puede primeramente utilizar analítica descriptiva para ver la tendencia de los datos, o sea, en qué mes en específico es que disminuyen las ventas. Luego puede utilizar analítica descriptiva para ver cuál le conviene más, o sea, cuáles son los ingresos y costos relacionados a cada camino que puedes tomar. Y luego la prescriptiva, que ese es el otro nivel de analítica, para entonces decidir entre los dos cuál es el que más le conviene. Y luego, evidentemente va a elegir al final el que va dentro de sus estrategias, dentro de sus objetivos, el que más le conviene. Entonces también los datos crean ingresos, ayudando a predecir qué estrategias avanzarán los procedimientos de la cadena de suministro. Y en este tengo un ejemplo sobre la manufactura de alimentos. Entonces, en este caso, la manufacturera de alimentos ha visto que no ha alcanzado sus objetivos por, imagínense ya un tiempo, o sea, imagínense que ellos tienen un objetivo de venta de 30% en un año y no lo han alcanzado, o sea, consecuentemente. Entonces ellos deciden, ok, tengo dos posibles soluciones para esto. O pongo más personas en el piso a crear productos, porque tal vez es un tema de suministro de alimentos, y entonces, o la otra opción es simple y llanamente comprar maquinaria que me haga los productos. Pero evidentemente cada acción o cada curso, cada decisión tiene consigo relacionados costos, tiene consigo relacionado un tiempo de desarrollo, tiene consigo relacionado inclusive, imagínense que la maquinaria sea lo que más le convenga al final, luego de los diferentes análisis que pudiese hacer, por ejemplo, que tiene que tener una persona ahí para que repare la máquina en caso de que se dañe, o que cada cierto tiempo hay que repararle y en esos días no puede, por ejemplo, desarrollar productos, entre otras muchas cosas. Entonces, igual, como dije anteriormente, se puede utilizar tanto la analítica descriptiva, prescriptiva y predictiva para entonces averiguar con profundidad las diferentes estrategias y cuál funciona mejor y cuál le conviene más al negocio. Luego tenemos entonces el ajuste de procedimientos de mercadeo, y en este quisiera también dar un ejemplo de una campaña de mercadeo personal en mi caso. Bueno, como ya creo que han escuchado, yo tengo un libro, entonces mi primera estrategia, vamos a decir, de mercadeo relacionada a yo dejar conocer mi libro, fue yo pagar cientos de dólares, tanto en Facebook como en Instagram, en campañas. Ustedes saben que ustedes pueden hacer anuncios ahí y hacer todo tipo de publicaciones de productos y ese tipo de cosas. Y la verdad es que en ambas redes sociales yo conseguí muchos seguidores para el libro en específico. Sin embargo, yo no pude lograr una cantidad, o sea, vamos a decir lo que yo esperaba de ventas. Entonces, yo me di cuenta que ahí había lo que yo le digo un maco, había algo mal. Entonces, lo que yo hice fue que paré ambas campañas de mercadeo y empecé yo misma a entrar a todos los grupos de ciencia de datos, en específico en Facebook, y a poner yo misma una foto del libro, a explicar quién yo era, mi perfil, y ¿verdad?, explicar que esto es un libro de ciencia de datos, introductorio, para los interesados, y bueno, es que yo soy Ana Tavares, economista, científica de datos, me dedico a esto, etc. Y señores, en menos de una semana ya yo tengo alrededor de 100 libros vendidos. O sea, pasamos de tener, no sé, tal vez 30, 40 copias vendidas a 100 en días. O sea, con esto vemos cuando algo como la analítica, porque como lo digo, eso fue yo, o sea, viendo que realmente lo que yo estaba invirtiendo no se me estaba convirtiendo en ventas como yo lo quería, y que entonces esto no me estaba
conviniendo. Y como esto, entonces inclusive a mí me está ahorrando dinero, porque ya yo en vez de estar gastando dinero tal vez en esas ofertas en Instagram y en Facebook, yo simple y llanamente estoy dándome a conocer en las agrupaciones donde sí le interesa al que sí le interesa el libro, y ahí es que entonces se está vendiendo el producto. Lo cual puede pasar, bueno, tanto a mí como con mi libro, como a cualquiera de ustedes en su compañía, ¿verdad? Con sus diferentes productos. Y también tenemos planear estrategias y responder a ellas. Y como ejemplo de un hotel, tenemos, imagínense que este hotel quiere hacer algún tipo de oferta, puede ser Reyes, Día de los Padres, el Día de la Madre, etcétera. Y vemos que, por ejemplo, quiere decidir entre tal vez qué fecha hacerlo. Entonces, pudiese, por ejemplo, poner esta oferta en una fecha donde se vende poco, donde van pocos clientes, o ponerlo en una fecha donde quiere tal vez acotar la cantidad de clientes que vaya. Igual, puede utilizar analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva para tomar su decisión, la que más le convenga. Entonces, ¿qué se necesita para usar los datos exitosamente? Porque todo suena muy bonito, pero es necesario inversión en infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? No es que usted va a gastar millones en bases de datos, en SQL, no, porque no todas las compañías son iguales. Yo le acabo de dar el ejemplo de mí como persona individual, que yo utilizo mi computadora y mi celular para yo hacer análisis de datos, por ejemplo, para la venta de mi libro, pero evidentemente, como dije anteriormente, entre más grandes son las compañías, es necesario usualmente más inversión, pero es necesaria inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una máquina dedicada a explotación de datos, tiene que tener una persona dedicada a explotarle los datos y decirle, mire, don, señora, yo lo que encontré fue esto, al analizar estos datos. Y ese entonces me lleva al segundo punto, que es la inversión de un equipo técnico calificado y continuamente entrenado. O sea, señores, lo que más hay y cada vez salen más son soluciones, herramientas, que si Power BI, que si Tableau, que si ClickView, que si Jupyter, que si Spider. O sea, lo que más hay son programas para explotación, análisis, ciencia de datos. Entonces, hay que tener tanto un equipo técnico que sepa usarlo y que sepa adaptarse a lo nuevo que venga en la industria, como para enseñarle a otros que si, por ejemplo, hay que hacer un pequeño entrenamiento, que hay una persona, por ejemplo, calificada que le puede enseñar a los demás, o igual la compañía tiene entonces que costear, ¿verdad? Lo que es el entrenar y calificar a sus empleados para que pueda entonces explotar los datos. También está lo que es el trabajo en equipo y colaboración. Y esto es muy importante porque yo he estado en instituciones y compañías que me contratan para yo ayudarles a desarrollar datos y entonces no quieren compartirlos. O sea, no hay forma de tú poder utilizar los datos de forma exitosa y continua en el tiempo si no hay lo que es colaboración entre equipos. O sea, yo he visto en compañías que se trabaja como si fuesen islas. O sea, estos datos son míos. Estos datos son tuyos. No, o sea, los datos son de la institución, de todo el mundo. Es cierto, obviamente, que hay un responsable de esos datos, que hay un responsable por decirte, sí, mira, estos datos me parecen incorrectos. Pero al fin y al cabo, o debe de ser de esa forma, ¿verdad? Los datos son de la compañía integralmente y todos deben de poder utilizarlo en colaboración, en trabajo en equipo, con el fin de mejorar entonces lo que es el negocio. Está obviamente lo que es la remuneración justa. Hay veces que los científicos de datos se van fuera del país, por ejemplo, porque realmente en países tanto europeos como en Canadá y Estados Unidos se pagan muy bien estas posiciones analíticas. Entonces, mi recomendación fuese que si usted quiere que una persona sea fiel a usted a largo plazo, eso realmente tiene mucho que ver con, bueno, tanto los beneficios como la remuneración, evidentemente. Y está también el continuo desarrollo de la cultura institucional. Como mencioné, esa cultura de desarrollo, de colaboración, de verdad, todos somos un equipo, de todos los datos son de todos, y priorizar lo que es el uso de los datos es importante, porque si el jefe no lo pide, no pide su reportico de venta, no pide su reportico financiero, entonces los de abajo no le van a dar importancia tampoco. Eso es así. ¿Verdad? El ojo del amo engorda al caballo, como dice el refrán.
Y también está el apoyo continuo de los altos mandos, como dije también anteriormente, ¿verdad? El ojo de la mengora al caballo. Y esto es algo que va integralmente, ¿verdad? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en una institución. Y bueno, lo último que quería dedicarle tiempo era presentarle mi libro de ciencia de datos. El nombre, ¿verdad? Completo es Ciencia de Datos, una guía práctica. Pueden encontrarlo por el momento en formato físico y digital en Amazon. La verdad es que ha sido todo un proceso mandarlo a editoras locales para imprimirlo, pero desde que esté en librerías locales yo lo dejaré saber por redes sociales y pueden seguir las redes sociales del libro. En Facebook, Ciencia de Datos Español, en Instagram, Ciencia de Datos ESP y en Twitter, Ciencia de Datos ES. Y ya para finalizar, quería dejarles con esta frase de mi autoría, que es que la ciencia de datos es lo que nos lleva de dar patadas voladoras a tomar decisiones acertadas e informadas al hacer que los datos sean útiles. Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana, por tan excelente presentación. Ahora le pasaremos la palabra a la señora Miosotis Rivas. La señora Miosotis desempeña el cargo de directora de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana desde agosto del 2020. Es licenciada en Economía con maestría en Política Económica, Género y Desarrollo Humano. Tiene una amplia experiencia de trabajo en la región de Centroamérica y el Caribe en materia de integración regional, desarrollo y políticas públicas de igualdad, transversalización de la perspectiva de género y negociaciones comerciales. Ha trabajado estrechamente en el fortalecimiento del sistema de la integración centroamericana, recientemente como directora ejecutiva del Centro Regional para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CEMPROPYME, y anteriormente como secretaria técnica de la Mujer del Consejo de Ministros de la Mujer de Centroamérica, espacio en el que impulsó la primera política regional de igualdad y equidad de género. Fue representante del programa de la ONU, Mujeres en la República Dominicana, y posee una vasta experiencia como docente en diferentes universidades. Es miembro activo de varios espacios feministas y de extensión contemplativa. Sin más que decir, le paso la palabra a la señora Miosotis Rivas. Muchísimas gracias, Evina, por la presentación, también a Arturo por la cálida bienvenida que nos dio. Un placer para mí compartir este espacio con una economista joven y tan talentosa como Ana Tavares Rivas, que sí tenemos el Rivas las dos, ¿verdad? Por ahí hay algo. Y bueno, yo creo que ha sido una excelente presentación la de Ana primero, para luego tal vez venir a hablar de la ONE y sobre todo ver en el caso de la ONE cómo yo ligo y cómo logro entonces tratar de utilizar los datos, un poco para qué puedo utilizar los datos de la ONE en ese tema de mi negocio y de poder tratar de establecer entonces algunas decisiones, sobre todo yo lo quiero posicionar a lo largo del ciclo del desarrollo empresarial. Como Evina comentaba hace un ratito, yo ante la posición que tenía anteriormente era un centro de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa en toda Centroamérica y República Dominicana con sede en El Salvador, y entonces aprendí mucho de la importancia que tenía para los negocios, para todo el tema de su inteligencia comercial, pues poder irse relacionando poco a poco a los datos. Yo, igual que Ana, quiero comenzar con una preguntita. Ahí le he puesto en el chat una también de Menimenter, que para que puedan entrar y responder a la pregunta que les estoy haciendo ahí, que es cómo ustedes creen, ¿verdad? Que en su negocio o en un negocio, ¿para qué creen que pueden utilizar los datos que proponemos desde la ONE, ¿no? O sea, y que la ONE produce y divulga, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se pueden utilizar los datos que producimos nosotros? Ahí en el chat está el link donde pueden entrar, y también está
el número de, lo voy a poner también, por si acaso quieren poner el número, déjame compartir la pantalla para que la puedan ver. Tantas cosas aquí. Sí. A ver. No sé si lo pueden ver aquí, bueno, que ya 45, 28, 74, 36 es el número. Mapeo de provincias para análisis sectorial, el censo para conocer el mercado. No sé si alguna más quiere poner, pueden poner más de una, se permite que los participantes tengan más de una, pero más o menos la propia realización de la ciencia de datos, ¿no? Y como ciencia de datos, como decía Ana, para hacer ese análisis, ¿verdad? De lo que es en mi negocio, las potencialidades que tiene mi negocio. Igualmente, pues uno va ahí de alguna manera analizando el entorno. Voy a compartir también una presentación y entonces ahí luego puedo también volver a la pregunta, pero sobre todo este tema de tener como los datos. Déjame compartir desde uy, no sé qué hice. Para compartir mejor que se vea mejor la pantalla. Me está dando la opción. Voy a tener que irme al tradicional porque no la tengo grabada aquí. Bueno, nada, ni modo, no importa. A ver, un poco, sobre todo, como les decía, como que quisimos partir de esta idea, ¿no? Del ciclo de negocios, y una de las cosas que normalmente pues se visualiza desde el punto de vista del ciclo de negocio es que todo comienza, ¿verdad?, con una idea. Esa idea puede convertirse en un emprendimiento, ese emprendimiento puede desarrollarse, ¿verdad?, y se pone en marcha, pero que normalmente encuentra barreras que le llevan a consolidarse, ¿verdad? Pero igual el que sigue creciendo puede crecer de dos maneras, tanto de una manera de integración horizontal dentro del mismo país, porque crece en lo que es la horizontalidad de su cadena de valor, o lo puede hacer también a través de crecer verticalmente cuando se integra, ¿verdad? Y se abre y se expande mercado en el ámbito internacional. Bueno, pues para todas esas fases del ciclo de desarrollo de negocios, la Oficina Nacional de Estadística cuenta con datos que pueden servir y que nosotros queremos de alguna manera aquí dar a conocer, y que ustedes también luego puedan pues de alguna forma explotar, ¿verdad? Y conocer esas diferentes herramientas que tenemos en la oficina. Y específicamente yo me voy a referir a 4 productos importantes, ¿verdad? Que algunos de ellos tienen alguna periodicidad mucho más corta que otros, pero específicamente están los censos nacionales de población y vivienda, el directorio de empresas y establecimientos, la encuesta nacional de actividad económica, más conocida como la ENAE, y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, en donde hacemos unas diferentes publicaciones en ese sentido. Yo voy a pasar rápidamente por cada uno de ellos. Ustedes luego van a poder tener tal vez también, me imagino, va a estar disponible en Cámara TIC esta presentación, pero por ejemplo, cuando hablamos del censo de población, ¿qué tipo de datos yo puedo obtener y qué podría conseguir de ahí? El censo específicamente es una caracterización de la población, ¿verdad? Es la operación que se hace cada 10 años. Nosotros ahora en la ONE, o bueno, más o menos cada 10 años es lo recomendado. Lamentablemente por razones de pandemia en el 2020 no se pudo hacer, lo vamos a hacer en el 2022, pero ahí uno puede conseguir temas de la vivienda y caracterización de la vivienda, pero también caracterización de la población. Por decirle algunos datos que se pueden conseguir: el número de viviendas, la ubicación geográfica, cuáles son las características de esa vivienda, es de zinc, es de el techo es de tierra, cuántas habitaciones tiene, utiliza o no, cómo son sus temas de suministro de agua, adentro, fuera, por decir algunas cosas. Y algunas de las innovaciones que estamos haciendo para este censo 2022 es indagar un poco más sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
como comentaba Ana en su presentación al inicio, o sea, un minuto se reparte y tiene tantas transacciones y tantas interacciones ahora en las redes sociales que una de las cosas que nos lleva a pensar, ¿verdad?, es que cualquier idea de negocios inicia, ¿no?, desde ya teniendo también el poder explotar, ¿verdad?, y hacer ciencia de datos de los datos masivos que se encuentran a través de las redes sociales o de la parte como de compartir también comportamiento de consumidores y consumidoras alrededor de las redes. También en el censo se puede conseguir la cantidad de personas, ¿verdad?, el número de personas en una ubicación geográfica o población total de República Dominicana, cuál es el sexo, cuál es la edad, inclusive características socioeconómicas, ¿no?, características del hogar y características de las personas del hogar que luego nos permiten hacer pues algunas inferencias y analizar con más detalle este análisis del mercado que algunos comentaban. El directorio de empresas y establecimientos es un directorio que ya se realizó en la ONE y fue como un censo de empresas, como un censo de carácter económico, ¿verdad? Y que brinda información de identificación, localización, actividad y empleo de las empresas. Se elabora con un cruce de registros administrativos de diferentes fuentes, entre las cuales están la TCS, la DGI, Zona Franca, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, entre otras, y muestra la concentración de unidades productivas por actividad económica. Como vamos a ver más adelante, este tipo de información es muy importante para yo decidir en algún momento, o sea, conocer mi competencia, conocer actividades, o sea, cuando yo quisiera, inclusive en una idea de negocio, entrar en un espacio y conocer un poco cómo está distribuido ese sector, comunicaciones, el tema de manufactura, agropecuario, ¿no?, donde me quiera mover y conocer un poco y si estoy interesado o interesada en hacer una búsqueda mucho más exhaustiva de esa competencia que tengo. La encuesta nacional de actividad económica, ¿verdad?, es una encuesta que se hace anualmente por la ONE y lo que hace es analizar los resultados contables de los 9 principales sectores de la economía, ¿no? Y es muy interesante porque esta encuesta me permite tener información como, por ejemplo, estructura de costos de las empresas, ¿no? Y específicamente dedicada a sectores bastante importantes, como es minas y cantera, manufactura, electricidad, agua, construcción, comercio, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes y comunicaciones, y se miden algunos indicadores importantes como el valor bruto de la producción, ¿verdad?, de estas empresas que se analizan, su valor agregado, cuál es su consumo intermedio, que es bastante también interesante porque yo pudiera decirme quiero crecer aunándome a una cadena productiva de otra entidad, ¿verdad?, y ser suplidora, todo el tema de remuneraciones, de utilidades y también, bueno, ingresos y costos y rentabilidad que se puede determinar y que es muy importante. Hay mucha información que si uno se pone a analizarla puede conocer un poco más entonces de la realidad de esto. En el caso de los datos de comercio exterior, específicamente, lo que se hace es identificar los bienes exportados e importados, ¿verdad?, de la República Dominicana, como su origen, su destino, su régimen, o sea, viene bajo el régimen de zona franca o son productos de exportaciones o importaciones nacionales, cuál es el puerto de salida, cuál es el valor FOB o el valor CIF, ¿verdad?, que son bastante importantes para cuando yo tengo que traer como, por ejemplo, insumos, ¿no?, y el volumen que se da de todo este comercio exterior, lo que de alguna manera pudiera determinar en algunos casos participación de mercado que se puede analizar cuando ante una idea o ante una expansión y ver esa participación de mercado y ver cuáles son los nichos de oportunidad que nos están llenando y que representarían, ¿verdad?, pues una serie de oportunidades para los negocios. Y luego entonces un poco, pues uno pudiera ver que en cada una de estas etapas, todos estos datos que se ponen a la disposición en la ONE y que inclusive también cuando uno quiere, ¿verdad?, luego de que uno los manosea más y en algunos momentos inclusive quisiera
solicitar alguna data adicional o de cruces, pues se puede hacer claramente por nuestros canales, ¿verdad?, que están para ellos, tanto a través de la Oficina de Transparencia o de Acceso a la Información y otros datos que normalmente poníamos a disposición, como nuestro centro de documentación, que en su momento estaba abierto al público, pero por qué razones de pandemia está cerrado, y una de las cosas que estamos pues canalizando a que la gente utilice más la Oficina de Acceso a la Información como una forma de solicitarnos información. Yo voy a ver entonces por cada una de estas etapas, vamos a ver qué cosas yo le pudiera estar preguntando, ¿verdad? Y qué cosas pudiera estar preguntándole de alguna manera a estos productos estadísticos con que cuenta la ONE, y que me estarían entonces dando respuestas a este tema. Bueno, por ejemplo, solo como, bueno, aquí en la etapa de la idea de, en la parte de la idea, tengo aquí un tema, espera, que estas slides están ocultas, tengo lo que pasa. A ver, voy a hacer lo que pasa es que tengo estas las tengo ocultas, vista. Aquí estoy yo como Ana, ¿quién me puede ayudar a parar un poco? Porque las tengo ocultas, las que vienen después, y entonces no logro ver dónde la tengo que. Tiene que ser en vista, pero. No me deja. Bueno, voy a ver, compartir, a ver si como quiera, a ver si compartiendo la pantalla y no como presentación. No sé si aquí, así, ahí pueden ver ahí. Sí, se ve bien. Sí, lo único que no se va a ver como presentación, pero bueno, por ejemplo, yo si yo tengo una idea de negocios, ¿verdad? A ver, porque uno normalmente piensa que su idea es muy buena, ¿verdad? Y que todo el mundo va a querer hacer esa idea. Entonces yo sé hacer cartera y yo voy a ver cartera, pero bueno, un poco yo, si tengo esa idea, yo pudiera irme a indagar con el censo de población, quién está cerca de donde yo podría tener mi negocio. O sea, inclusive aunque sea un negocio en mi casa, ¿verdad? Que luego venda porque en algún momento uno con una idea comienza como muy modestamente, no poniendo como todo el capital y de expandirse. Entonces yo pudiera hacerme unas preguntas como esa, caracterizar esa población que está alrededor mío, a ver, si yo inclusive en una idea de negocio que sea de importación, y yo quisiera importar las carteras, y son carteras para un rango de edad, en unas marcas que son utilizadas por población joven, yo pudiera indagar por el censo dónde se encuentra esa población y cómo poder hacer, o sea, un poco lo que decía Ana después, un target, ¿verdad? Una promoción mucho más target a la hora de colocar entonces ese producto. Yo luego también, si al directorio de empresas, por ejemplo, yo le pudiera preguntar qué tanta competencia tendría, ¿no? O sea, qué tanto en esos sectores en los cuales de la economía que se analizan, el sector comercio, bueno, yo puedo ver qué tantos igual como yo están alrededor y qué tanta competencia pudiera tener, y hacerme la pregunta de si ciertamente es una buena inversión lo que estoy haciendo ahí. Pudiera a la encuesta nacional de actividad económica, como me trabaja todo el tema de costos y los diferentes variables que yo le comentaba anteriormente, yo pudiera decir, bueno, ¿dónde hay negocios más rentables? ¿En qué sector? O sea, inclusive aún cuando yo tuviera una idea de negocio muy prefabricada, y cuando nosotros estábamos, por ejemplo, de mi experiencia en el centro de promoción de las MIPYMES, como le comentaba, nosotros ayudábamos y fortalecíamos las capacidades de los centros MIPYME, de promoción MIPYME, que aquí en República Dominicana también tenemos, ¿verdad? Nosotros le llamamos los centros de atención a la MIPYME, aquí se llaman centros MIPYME, y una de las cosas que ayudamos a diseñar para los centros, para que los centros pudieran ayudar a la empresa, era una estrategia de inteligencia comercial, que era lo bueno, y era una de las cosas que cuando yo salí del centro el año pasado para unirme al gobierno,
estábamos haciéndole ver, sobre todo a las oficinas nacionales de estadística, a los viceministerios de economía, perdón, a los ministerios, bueno, lo que pasa es que en algunos países es el de economía que lleva el tema de las pymes, en el caso de República Dominicana es el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, era cómo los centros se podían convertir en un espacio donde los empresarios, los emprendedores o las emprendedoras o alguien que tenga una idea de negocio, montar una herramienta de inteligencia comercial que permitiera a los centros que da servicio gratuito a las empresas hacer este análisis de mercado, ¿verdad? Y este análisis de posicionamiento o tal de lo que puedan ser su idea de negocios en ese momento. Entonces, ahí una de las cosas, mucha gente dice, bueno, es que eso tal vez es muy caro, tener un analista de datos, un científico de datos solamente para utilizarlo. Yo soy pequeño o pequeña o no, cosas no. O sea, no importa porque estos centros de atención a la MIPYME, entonces era nuestra idea, pueden suplir, ¿no?, esa necesidad y ese servicio y pueden brindar servicio y transferimos a algunas empresas, perdón, a algunos centros. La República Dominicana no fue en ese momento beneficiario, luego sí estábamos trabajando para uno específico con el centro de exportación que tiene el CIRD, pero la idea era eso y hacer esa inteligencia de mercado. Luego, en el tema del comercio exterior, yo pudiera preguntarle, cuando tengo una idea de negocios, ¿verdad? Hacia dónde se exporta más. Quiero ver ese análisis de esa idea que yo tengo, porque siempre una de las cosas, y sobre todo Irlanda, que tiene una experiencia de desarrollo de negocios bastante activa, o otros países como Singapur y tal, una de las cosas de uno de los estudios de lo que es el índice global de emprendimiento, lo que en un momento decía que la experiencia irlandesa y de muchos, que era que una persona no se pensaba como que su idea, como que yo lo que tengo una idea y yo por eso no soy como nada, no. O sea, una potencial idea de hoy es el empresario o la empresaria del futuro, ¿verdad? Y la gran o el gran empresario del futuro. Entonces, comenzar a concebir mi idea como también de, si yo la desarrollo, pudiera tener mercado, pues es interesante que yo pueda ir viendo y visualizando de todo eso. Cuando me voy, por ejemplo, al tema del emprendimiento, igualmente pudiera presentar al censo cuál es el mercado de mi emprendimiento, porque puedo ver, o sea, para testear, puedo muestrear, puedo hacer en algunos momentos, si ese posicionamiento, si yo quisiera ver cuál es el posicionamiento de ese emprendimiento, del censo emanan las muestras, ¿verdad? Probabilísticas que se hacen para entonces yo indagar sobre mi negocio y tener la construcción de esos marcos muestrales. Luego, yo también al directorio de empresas pudiera preguntarle, bueno, mi emprendimiento está en una actividad que es intensiva en mano de obras, ¿verdad? Como el directorio me da información sobre el empleo que tienen esas empresas, pues yo pudiera ver y también pensar, bueno, yo tendré una demanda o no, tal vez no es algo que aquí en el futuro, pero si el emprendimiento, recuerden siempre, o sea, yo estoy en ese ciclo de negocio, yo no me quiero quedar en el emprendimiento, yo quiero llegar a crecer, entonces en algún momento de dado pudiera estar haciéndome este tipo de preguntas o pudiera estar pensando, ¿verdad?, en el crecimiento de mi propio emprendimiento y comenzar a pensar, a preguntarme ese tipo de preguntas. Luego, a la ENAE, ¿verdad?, la encuesta de actividad económica, yo quisiera ver cómo se compara la estructura de costo o mi estructura de costo con las de las empresas que están en mi sector. No mide los emprendimientos, mide empresas, ¿verdad?, formales. Pero si yo pudiera no ser formal, ¿verdad?, de estar en el ámbito informal o no querer formalizarme por H o R razones, pero yo sí puedo ver cómo está la estructura de costo de los demás y que me sea una referencia a mí, aun cuando yo sea más pequeño o pequeña. El directorio, la encuesta nacional y el directorio de empresas, verá que la base mide de 15 empleados en adelante, pero puede ser un buen referente, ¿verdad?, para el tema del sector. Al comercio exterior, yo si recibo insumo, yo puedo decir, bueno, estoy recibiendo la mercancía desde el puesto más usado por el sector, del puerto, perdón, más usado por el sector, y quiero como conocer también, pues, si recibo algún tipo de insumo, como de dónde lo conecto, ¿no? ¿Dónde está el puerto más cercano? ¿Cómo se está dando todo ese proceso de ahí?
Luego, en el tema de puesta en marcha, y que tiene también mucho que ver con crecimiento, o sea, muchas veces los negocios, en el caso de América Latina y el Caribe y República Dominicana no es la excepción. Hay un tema conocido como el Valle de la Muerte, ¿verdad? En el que el emprendimiento pues normalmente dura de 1 a 3, 5 años. Hay una discusión ahí conceptual y teórico-metodológica si son 3, si son 5, pero bueno, pero la idea es de que, bueno, esa puesta en marcha toma su tiempo hasta que pues esa idea que se llevó a un emprendimiento ya logre madurar y comenzar a crecer, como les decía, y tratar de integrarse ya sea verticalmente como horizontalmente en el mercado. Entonces, esta puesta en marcha, este crecimiento, muchas veces también, ¿verdad? Como por esas barreras, tiene mucho que ver con que no, o sea, la empresa, bueno, aparte de que no solemos tener planes estratégicos empresariales, más bien es apuro, como decía también Ana, patada voladora, que voy tomando decisiones, no lo veo. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero expandirme, ¿verdad? Ya sea horizontalmente o verticalmente, en el caso, si es horizontalmente, en el caso del censo, yo pudiera ir ver, bueno, dónde yo pudiera poner sucursales, porque voy a ver características de la población, dónde está, ¿verdad? Y ahí nuevamente decidir esta nueva apertura en base a ese tipo de información que se tiene ahí. O sea, un momento, nosotros hablábamos, por ejemplo, con Altice, ¿no? Que no es una compañía pequeña, una multinacional, pero ellos nos decían, a ver, cada antena que nosotros ponemos en Altice depende de no solamente del censo de población, sino de las proyecciones de población que hacemos a partir del censo, que lamentablemente las proyecciones son muy agregadas porque no las hacemos tan al detalle y tan granulada como es la información que se da al censo, pero eso va sirviendo porque nosotros también hacemos proyecciones de población que ahora mismo están, que es en base a metodologías internacionales, y ahora tenemos datos de población pronosticados al 2100, pero que obviamente se van a rectificar cuando tengamos los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. Yo también pudiera preguntarme, bueno, puedo tener problemas de mano de obra, ¿verdad? Porque quiero ver qué tanto se mueve, cómo están ahí ese sector de ahí. Entonces, esto el directorio de empresas me daría esa información, y pudiera también hablar a la encuesta nacional de fuerza de trabajo, de actividad económica, qué tanta mano de obra necesitaré si crezco a los niveles de mis competidores, porque voy a ver esa estructura de salarios, ¿verdad? De costo de mano de obra que está teniendo, y quiero ver un poco, bueno, si en mis proyecciones luego, ¿verdad? De planes de negocio, de expansión de negocios, yo pudiera entonces llegar a un punto de equilibrio que me permita, ¿no? Poder asumir ese aumento en el costo del costo de producción que sería tener. Y luego, bueno, al comercio exterior, pues obviamente, donde hay mercados con poca presencia de productos, ¿no? Como el mío, que proceden de República Dominicana, eso en el caso que quiera, expandir mi decisión de negocios, y en el tema internacional, o sea, y ver un poco también, bueno, que dónde existiría esa oportunidad, porque el directorio, los productos de comercio exterior, como el informe, ahora vamos a estar sacando también un dashboard conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME la semana que viene, y ahí se va a poder trabajar con ese dashboard, ¿verdad? Que va a ser de acceso al público, ¿verdad? Para ver volúmenes de comercio, ver los países donde más los productos. O sea, hemos cargado una base de datos desde el año 2002 para acá, o sea que hay casi 50 millones de registros, ¿verdad? En este dashboard, o sea que imagínense, también nos puede dar mucha información sobre la tendencia de cómo se ha comportado, ¿verdad? En materia de serie de tiempo, la información relativa al comercio exterior. Yo igual puedo rápidamente como mostrarles aquí en la página web de la ONE. Ustedes pueden acceder a cada uno de estos instrumentos, ¿verdad? Esos productos que les he comentado. También puedo de alguna manera también compartirles la información. Voy a poner rápidamente aquí como el directorio de
de Empresas. Aquí lo tengo, ese es el directorio de empresas, ¿verdad? Y entonces ya ustedes ahí pues tienen, es el informe del 2019 y donde entonces pueden encontrar toda la información. Yo voy a poner los links de estos documentos ahí en el chat, también del directorio de empresas, de la base de datos del Censo Nacional de Población, de la encuesta nacional de actividad económica, ¿verdad? Y que puedan ver información en ese tipo de información. También, bueno, un poco ver el Mentis, que está ahorita también el Mentis, pues ahí ya salió más bien tener información, conocer necesidades, tomar decisiones, ¿verdad? Elaborar estrategias, que son de las cosas que la gente, pues ustedes creen que pueden utilizar con los datos que produce y divulga la ONE. Yo espero que pues esta información pueda serles de utilidad y comiencen entonces también a indagar y a curiosear en los productos que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miosotis, por tan buena ponencia, tan puntual. Muchísimas gracias a todos los participantes en este webinar. Recuerden que estamos realizando una serie de webinarios y próximamente le indicaremos cuándo será el próximo. Acá en el chat tienen el link que les envió Miosotis y recuerden llenar la encuesta que enviamos al final. Muchísimas gracias por participar en este encuentro. Pasen feliz resto de la noche.